mañana es el día que se celebra la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén. Una de las cosas que siempre me pongo yo a pensar cuando pienso en esto, me pongo a pensar que cuáles son las calificaciones para que Dios nos use. ¿Será que es que nosotros seamos una persona con mucha educación? ¿Será que para que Dios nos use necesitamos tener un cociente académico que, oh my goodness, este hombre es tan inteligente, esta mujer se pasa de inteligente? ¿Será que es lo que Dios anda buscando en nosotros? ¿Será que Dios anda buscando que tengamos cierta, no sé, cierta personalidad? No, déjeme decirle algo en este día. Es que Dios usa personas ordinarias para llevar a cabo obras extraordinarias. Dígalo conmigo, esto es lo importante de este sermón. Dígalo conmigo, Dios usa personas ordinarias para llevar a cabo obras extraordinarias. Y eso es tremendo para nosotros. En toda la Escritura nos damos cuenta que Dios escoge personas ordinarias para llevar a cabo tremendas cosas. Dice la Biblia que se encontró un día un hombre Gedeón escondido dentro de un lagar y Dios le dijo: varón esforzado y valiente. Dios escogiendo a uno temeroso y lo hace que haga una obra que extraordinaria. Dios una vez escogió a una viuda desamparada en Ruth y que ella la llevó a ser después una de las progenitoras de Jesucristo. La Biblia nos habla de gente que estaba en situaciones difíciles y Dios los levantó. La Biblia dice que había un Jabes que su madre le puso por nombre Dolor, porque Jabes significa dolor. Pero cuando la Biblia habla de Jabes, dice que era un hombre honorable e ilustre entre sus hermanos. ¡Qué tremendo! La Biblia toma a un pastor de ovejas que nunca había empuñado tal vez una arma y lo usa para matar a un gigante y lo hace rey de Israel. Mire, la Biblia está llena cuando Dios usa personas ordinarias como usted y como yo para hacer cosas extraordinarias. Y usted me va a decir: no, pastor, pero por lo menos la persona tiene que saber hablar. Déjeme decirle que la primera vez que Dios habló con Moisés, Moisés le dijo: que no sé hablar. Y Dios le dijo: ¿quién creó la boca? Dios tomando a un ordinario, llevándolo a hacer cosas extraordinarias. Ese es el Dios al cual servimos. Así que en este día vamos a hablar acerca de Dios anda en busca de burros inexpertos. Ya se asustaron. Dile: no está hablando de vos, decirle, volteate, dile, no está hablando de vos, decirle, no te preocupes. Lucas 19:30 dice lo siguiente. Hablando, Jesús dijo: ir a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Qué tremendo, ¿verdad? Porque el Señor lo necesita. Para que este burro, este animal, fuera llevado ante la presencia del Señor, se necesitaban algunas acciones directas que tenían que pasar. Número 1, dice, de las acciones directas es que el burro ya había sido separado. ¿Ya había sido qué? Separado. El burro, el pollino ya había sido separado para traer el maestro a la ciudad.
Mire, nosotros también, ya hemos sido separados para una obra del Señor. Este burrito, este pollino, nunca había sido montado. Y un animal que nunca ha sido montado, un animal que no tiene la experiencia de haber sido montado, se resiste para más un burro. La Biblia dice que este burro no era experto, no había madurado todavía como para llevar cargas sobre sus hombros. Pero aunque todavía no tenía esa experiencia, aunque todavía no había madurado para tener esa carga sobre sus hombros, había sido separado para traer la presencia de Dios a esa ciudad. Y déjeme decirle en este día que muchas veces Dios anda buscando personas con un corazón dispuesto para servirle al Señor. Y aunque no seamos los más inteligentes, aunque no seamos los más preparados, aunque no seamos los que tenemos una inteligencia que wow, que digan qué inteligente, qué educación la que tiene este hombre. No, déjame decirte, Dios anda buscando a veces la mayoría de veces personas que no tenemos la experiencia de las cosas para que la gloria se la lleve Él y solamente Él. Este burro, dice la Biblia, mire, dice la Biblia que cuando el profeta Balaam quiso forzar a la burra para que caminara, la burra se sentó y la comenzó a paliar. Cuando un burro no quiere caminar, se sienta y dice, de aquí no me moves. Se sienta el burro y dice, ya no. O a veces comienzan a patear y a relinchar. Ya los arreglos habían sido hechos para que pasara esto. El pago ya había sido hecho. El rescate ya había sido cumplido. Solo estaban esperando el día de aquel llamado cuando dijeran, ven porque el maestro te necesita. Mire, déjeme decirle algo en este día. Todos nosotros tenemos un llamamiento sobre nuestras vidas. Desde antes que hubiéramos nacido, desde el vientre de nuestra madre, Dios ya tenía un propósito para nosotros. Por eso es que dice en Jeremías 1:4, el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Antes de que esto pasara, antes de que tuviéramos experiencia en hacer cualquier cosa, antes de que tuviéramos cualquier educación, Dios dijo, este es mío y yo lo voy a usar. Tengo un propósito para su vida. Dice, Señor, pero no sabes ni siquiera cómo va a ser. No, es mío. Qué tremendo que Dios dice, es mío. Desde el vientre de tu madre, dice Dios, eres mío. Pero para que esto pasara en la vida, en aquel burro, era necesario que se llevase a cabo el propósito de Dios. Pero para que el propósito de Dios se llevara, necesitaban dos acciones. Número uno, la primera acción es desatarlo, porque el burrito estaba atado. Y la orden venía a desatarlo. Mire, déjeme decirle, el burrito, si seguía atado, nomás podía ir hasta donde la cuerda le daba. ¿No me estoy explicando? Y muchos de nosotros en la vida caminamos nomás hasta donde la cuerda que nos han puesto. Pero en este día quiero decirte algo, que nuestro Señor quiere romper cualquier atadura en nuestras vidas para que tengamos la libertad de hacer y de ir y llevar el nombre del Señor donde Él nos mande y a quien Él nos mande. El problema serio que tenemos es que estamos muchas veces atados y no nos damos ni cuenta, déjeme decirle.
¿Por qué no nos damos cuenta cuando hay ataduras en nuestra vida? Porque ahora en día en nuestra sociedad muchas veces a lo que es anormal le llamamos normal y a lo que es normal le llamamos abnormalidad. Pero la orden fue dada a desatarlo. Y si tú en este día el Espíritu Santo te está revelando que hay algo que te está limitando en tu vida, déjame decirte, el Señor quiere venir y romper eso que te está limitando. El Señor quiere venir y darte la libertad, la libertad, la libertad para que le puedas servir de todo corazón. Desatarlo. En el griego la palabra luo está hablando de liberar, de disolver algo, soltar algo. Dios en este día está diciendo que nos puede soltar de las ataduras que tenemos. El burrito estaba atado. Y mientras seguía atado, no iba a poder seguir a hacer lo que el Señor le pedía hacer. Mire, en la Biblia habla de hombres. Le voy a dar este día 2 hombres que estaban atados, por lo cual no podían comenzar a vivir el propósito de Dios para sus vidas. Uno lo encontramos en Marcos capítulo 5, donde dice la Biblia que había un hombre, un endemoniado de Gadarena, que llamamos el Gadareno. Y la Biblia habla que lo ataban con grillos y con cadenas y los hacía pedazos. La Biblia habla que este hombre andaba entre los sepulcros desnudo y dando gritos, hiriéndose a sí mismo. Quiere decir de que nosotros de repente hay personas que andan allí hiriéndose a sí mismo, que no se dan cuenta del daño que se están haciendo a causa de las ataduras que están llevando sobre su vida. Dice la Biblia que nadie lo podía dominar a este hombre. Estaba atado, nadie le podía ayudar. Él mismo se hacía daño. Andaba desnudo, fuera de su mente y dando voces entre los sepulcros. ¿Te imaginas? Llegar por ahí cerca y andaba ahí quizás jalando cadenas, haciendo bulla con las cadenas. Pero la Biblia dice que cuando vino Jesús, el atado es libre, porque el que es poderoso para desatarlo había llegado. Y fue dada la orden que lo desataran. También la Biblia habla de un tal Saulo de Tarso, que odiaba a la iglesia de Cristo. Y un día en el capítulo 9 del libro de Hechos, encontramos que iba todavía respirando amenazas por el camino hacia Damasco, y que a mediodía se le apareció una gran luz y lo tiró al suelo. Y tuvo un encuentro con el Señor. El que estaba lleno de odio ahora se encontraría con la muestra del amor de Dios encarnado, que es nuestro Señor Jesús, el cual le liberaría de su odio. Mire, déjeme decirle, muchas veces llevamos tanto odio en el corazón que decimos, es que yo odio a esta persona, a este familiar, es que yo odio a esta persona de la escuela, es que yo odio a esta persona del trabajo, es que yo odio a esta persona de la tienda. Y la verdad es que el odio lo llevamos nosotros en el corazón. Y en este día Dios te dice, aunque tu corazón esté lleno de enojo, de odio, déjame decirte, hay uno que puede tener un encuentro contigo y puede liberar tu vida en este día. Y se llama Jesús de Nazaret. La segunda acción que tenía que haber, no solo desatarlo, pero traerlo. Al burrito lo trajeron a Jesús. Y después de ese encuentro con Jesús, él nunca jamás sería el mismo. Así también el endemoniado gadareno, cuando llegó con Jesús. Marcos 5:15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Mire, para mí esto es interesante.
la frase y tuvieron miedo. Porque cuando tú andas en drogas, en el alcoholismo, andas perdido, tus amigos te celebran. Un día que te encuentran que ya no usas drogas, ya no eres un hombre violento, una mujer violenta, porque hay mujeres violentas. Y de repente Dios te encuentra. Estoy explicando. Y ahora estás en tu juicio cabal. Y cuando tus amigos que te celebraban te encuentran, les da miedo. Y dice, ¿pero qué te hicieron? ¿A dónde te llevaron? Yo te llevo. No. Es que conocí a Cristo. No, te hiciste de los aleluya. Y como que la gente, como que nos echamos un repelente encima. Me interesa eso, porque que mucha gente, cuando al hombre lo ve normal, le tuvieron miedo. Cuando andaba desnudo, gritando y endemoniado, la Biblia nos dice que le tuvieron miedo. Porque a lo abnormal le llamamos normal. Y cuando al final regresamos a una normalidad, la gente piensa que nos volvimos locos. Le digo, sí, ya me volví loco. Soy un loco, aleluya. Somos un loco, aleluya. Entonces me estoy explicando. Amén. Dele gloria a Dios. El endemoniado tuvo un encuentro con el Señor. Y cuando tú y yo tenemos un encuentro con el Señor, no salimos lo mismo de ese encuentro. Si tú en este día no has tenido un encuentro con Cristo Jesús, mi oración es que lo tengas para que puedas experimentar el cambio que Él hace en nuestras vidas. Porque esto es importante. También Pablo dice que, allá en el Hechos 9:6 dice que le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? El prepotente, violento y agresivo, ahora estaba temeroso y temblando, diciéndole al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cambio los que Dios hace en nosotros. Cambios los que Dios hace en nosotros. También se preguntó acerca del burrito, le preguntaron, ¿por qué lo desatas? Porque para traerlo a Jesús, lo desatan y se lo llevan a Jesús. Y déjame decirte, ¿quieres que Él desate tu vida de cualquier opresión del enemigo hoy? Para ser traído delante de Él y que puedas tener un encuentro genuino con el Señor. Un encuentro verdadero. No que vengas a la iglesia, sino que tengas un encuentro con el Dios vivo, que es muy diferente. Y Jesús dijo, tráiganlo porque lo necesito. ¿Lo qué? Lo necesito. ¿Por qué? El Señor dijo, ¿por qué lo desatan? Yo me imagino el dueño, ¿por qué te llevas el burro? Le dijo, porque el Señor lo necesita. El Señor nos ha hecho libres con un propósito. Fíjate lo que dice Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Éramos esclavos. ¿Y ahora qué? ¿Fuimos qué? Libertados del pecado. Y vinisteis a ser siervos de la justicia. Fuimos libertados de la esclavitud del pecado, pero ahora le servimos a la justicia de Dios. Hay 3 niveles cuando alguien necesita algo, déjeme decirle en este día. Hay 3 niveles. Hay un nivel arbitrario. Cuando una persona te dice, bueno, si quieres venir, ven. Si no quieres, también está bien, no pasa nada.
Es algo bien arbitrario, me estoy explicando. Ven si quieres, y si no quieres venir, pues está bien también, no hay problema. Pues en otras palabras, no va a afectar si no vienes. Pero también hay un nivel donde yo quiero que hagas algo. El querer es desear o apetecer, amar, tener cariño, voluntad o inclinación a algo, a alguien o a algo, dice la Real Academia Española sobre esto. Cuando uno desea que alguien venga, el otro nivel, porque te tengo cariño, porque me caes bien, vení, es que me caes bien y me gusta estar cuando tú estás aquí. ¿Cuántos de ustedes tienen gente que les cae bien a ustedes? ¿Verdad que sí? Y cuando lo miras de entrar, te contestas, ah, mira quién llegó. O sea, pero hay un tercer nivel. ¿Ok? El tercer nivel es necesito que hagas algo. Cuando algo es necesario es porque es clave para que algo pase. Va más allá del querer algo, es que es necesario. Déjeme explicárselo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes les gusta el aceite de bacalao o de tiburón que le dan cuando uno tiene, o sea, sabroso, ¿verdad que sí? No es que lo quieras, es que necesario. Mira, hay cosas que aunque no las queramos, son necesarias. La necesidad de algo es más fuerte que querer algo. Cuando yo necesito algo, aunque no lo quiera, lo necesito porque es clave para que pase algo. Y Jesús no dijo, yo lo quiero. Jesús no dijo, si Él quiere, que venga, y si no quiere, que no venga, todo está bien. Él dijo, lo necesito. Yo quiero que entendamos la diferencia de la palabra. Que Dios necesitaba al inexperto, al que nunca había llevado carga, lo necesitaba. Era clave en ese día. Y los discípulos recibieron instrucción acerca del burrito. Si alguien les pregunta, le responderéis, porque el Señor lo necesita. También Pablo recibió instrucciones específicas. Le dijo, ve, porque instrumento me es escogido para llevar mi nombre. Mire, y qué tremendo esto. Porque Pablo, el que mataba a la iglesia, el que mataba y encarcelaba y arrastraba, dice la Biblia, a la iglesia de Cristo. Ahora Dios dice, ve y dile que me es instrumento. El odioso, el enemigo del pueblo de Dios, se había convertido en instrumento de Dios. ¿Será que Pablo tenía experiencia? No. ¿Será que Pablo sabía lo que era llevar la carga de Cristo sobre sus hombros? No. Pero el Señor dice, lo necesito. Así fue también con el gadareno. Recibe su propio set de instrucciones. Ahí en Marcos 5:19, y Jesús le dijo, no se lo permitió, sino que se quería ir con Jesús. Le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora, imagínate el encuentro, por favor. ¿Te imaginas que está entrando a la aldea de donde él salió? Y aquel que andaba desnudo, fuera de sí mismo, hiriéndose a sí mismo, dando voces, de repente venía entrando a la aldea. Y venía peinado, vestido, en su cabal juicio. ¡Qué impacto! ¿Te imaginas lo que dijo su familia al verlo? ¿Te imaginas lo que dijo su familia al ver la misericordia de Dios sobre la vida de él? Jesús lo envía de regreso, pero cuando Dios nos envía a hacer algo, no se nos olvide que lo que llevamos es la gloria de ¿quién? De Dios. ¿La gloria de quién?
de Dios. Lucas 19:35, y lo trajeron, hablando del burrito, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Este burrito ahora traía sobre sus espaldas al Mesías. Traía la presencia de Dios a esta ciudad. Pero yo quiero que miremos algo que es muy importante. Cuando pensamos en que el burrito lo traía cargado encima de él, tenemos que compararlo con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que David quiso traer el arca de Jehová a Jerusalén y la subió sobre una carreta de bueyes. Y en el camino murió Pérez. Murió Usa. Y le pusieron Pérez Usa al lugar. Después David estudia la palabra. Y la palabra le dice a David que la presencia, el arca de Dios tenía que estar sobre los hombros de los sacerdotes. Que no podía ser llevada sobre un carro, tenía que ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes. La Biblia dice, no es la epístola de Pedro, que usted y yo somos reyes y sacerdotes para el Dios Altísimo. En otras palabras, los que llevamos la presencia de Dios sobre nuestros hombros somos nosotros, el pueblo de Dios. Pero cuando entró a Jerusalén, no iban los sacerdotes cargando un arca, no iban vestidos de sus ropas reales, iba un burro llevando al Hijo de Dios. Y yo quiero que miremos esto en este día. Porque la presencia de Dios, la gloria de Dios que traemos, es la gloria de ¿quién? De Dios. Ahora nosotros la llevamos dentro de nosotros. Y la ciudad fue conmovida por la llegada del Mesías. Lucas 19:37 dice lo siguiente: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Por el gozo de haber recibido al Salvador en sus medios, comenzaron a honrarlo al Señor y comenzaron a hacer sacrificios. Ponían sus mantos sobre la tierra para que pasara aquel burrito. En adoración cortaron ramas de los árboles y comenzaron a adorar a Dios. Para concluir esta mañana, mire, Dios usa personas ordinarias para hacer sus obras de Él extraordinarias. En Zacarías 9:9 dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fue un burrito lo que Dios usó para cumplir esta profecía. Mire, en ese día los reyes, los emperadores, entraban a sus ciudades con tremenda pompa. Los generales romanos, después de haber ganado una batalla, entraban en sus carrozas, rodeados de una multitud de soldados,
celebrando la grandeza de su conquista. Faraón tenía sus carros. Cuando él entraba, porque muchos de los carros que se usaban para la guerra venían de Egipto. Y me imagino que cuando entraba a Memphis, él entraba con ese montón de carros. Pero ese día, cuando entró el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay en ellos, no entró subido sobre un gran caballo, sobre un corcel de show, sino que dijo, hay un burrito inexperto que nadie lo ha montado. Ese es el que yo quiero. Y en mi mente, Señor, yo califico. No sé usted, pero yo califico. ¿Me estoy explicando? Porque el Señor dice, si podemos ser humildes como este burrito, si podemos ser humildes, yo te puedo usar. El burrito se sometió a algo nuevo, a cargar a alguien sobre sus espaldas. Fue humilde. Mire, el burrito nunca había cargado. Era algo nuevo. ¿No me estoy explicando? Y mire, el burrito estaba ahí muy tranquilo donde lo tenían, en el corral donde lo tenían. Estaba limitado, pero estaba tranquilo. Ahí le llevaban agua, ahí le llevaban de comer, pero estaba limitado. Pero para poder experimentar algo nuevo tenía que ir a donde este Señor estaba. Tenía que cambiar de su entorno. Y muchos de nosotros lo que más nos cuesta es soltar nuestros sueños de grandeza. Padre, te puedo dar un consejo esta mañana, si me lo permites. Y aunque no me lo permitas, te lo voy a dar. Muchos de nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, usted va a ser un doctor, usted va a ser un abogado, usted va a ser un general del ejército, no sé qué es lo que tú le dices a ti, usted va a ser un arquitecto, usted va a ganar mucha plata, usted va a hacer esto, usted va a tener una empresa y esto y lo otro. Y le decimos a nuestros hijos, y nuestros hijos dicen, claro que sí, Dios te ha hecho tremendo a ti, ya vas a ver, y le vas a ayudar a toda la familia. Y entonces, y de repente el muchacho viene contigo y te dice, Dios me está llamando a que le sirva, a que sea pastor. ¿Ya? No. ¿Y qué pasó con...? No, dijo, usted va a ser doctor, la iglesia necesita doctores. La iglesia necesita abogados, sí, es verdad, la iglesia necesita todo eso, no se preocupe. Pero Dios está llamando a tu hijo, al joven en tu familia, a servirlo a él. Y déjame decirte que un abogado puede resolverte un problema legal, pero no te puede llevar a los pies de Cristo tal vez. Un doctor te puede sanar el cuerpo, pero no te puede sanar el alma. Pero cuando tu hijo le sirve a Dios, o tu hija le sirve a Dios, lleva a aquel que es el sanador, lleva a aquel que es el libertador, lleva a aquel que pone a la gente en el cielo. Déjame decirte, dale un aplauso a él. Así que cuando tu hijo o tu hija venga y te diga, te quiero servir a Dios, tú dile, ¿qué hago? ¿Cómo te puedo ayudar? Padre, usted también suelte el sueño de que su hijo sea un, no sé, que usted le decía que fuera. Fue humilde. Y cuando comenzó a cargar a Jesús, se dio cuenta que para eso había nacido. Yo no sé usted. Pues usted tal vez dirá, yo pastor, yo era los que tiraban los mantos en el piso. Yo era los que iba con la, ¿cómo se llama? Con las ramas diciendo, gloria a Dios, aleluya. Déjeme decirle, yo quiero ser el burro. Yo quiero ser el burro. Porque unos gritaron, otros tiraron mantos al piso. Y qué bueno que lo hicieron. Pero solo había uno
que llevaba la presencia de Dios sobre sus hombros. Y ese era el burro. Y ese era el burro. Y déjeme decirle que ese día, un día entró Jesús sobre los hombros de un burro a Jerusalén. Pero un día yo espero que cuando yo entre a la nueva Jerusalén y que Dios vea a este burro, me tome de la mano para entrar a la nueva Jerusalén. ¿No usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo esta mañana? Es muy diferente. Olvídese de la gloria de este mundo, porque si el burrito regresaba la próxima semana, se iba a dar cuenta que nadie le iba a aplaudir, que nadie iba a cantar aleluya, que nadie iba a cortar ramas, porque ya no llevaba en sus hombros al Rey, al Mesías. No sé usted, tal vez usted quiera ser uno de los apóstoles o uno de los que estaban ahí dando de grito, yo quiero ser el burro. Y que Dios me ayude a ser un buen burro. Para cuando llegue al cielo, sea la profecía que Dios dijo, sea cumplida, donde dijo, porque lo necio de este mundo, lo débil de este mundo, lo flaco de este mundo, escogió a Dios para avergonzar a los fuertes y a los sabios de este mundo. Déjeme decirle, gloria a Dios por los burros que llevan la presencia de Dios sobre sus hombros, a sus ciudades, vecindarios y a sus familias. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cierre sus ojos por un momento. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta predicación. Esperamos que el Espíritu Santo haya bendecido tu vida y que seas renovado por medio de la palabra de Dios. Esperamos pronto verte en próximas predicaciones. También te queremos invitar a nuestros servicios presenciales que se llevan a cabo los días domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. También, si te gustaría ver otros videos adicional, puedes hacer clic a los videos que aparecen abajo de la pantalla. Hasta pronto.